Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los pastos de corta? Los pastos de corta, yo creo que lo que hay que tener bien claro son ciertas premisas. ¿Okay? La primera, que los más comunes, no todos, porque claramente también se utilizan forrajes como leguminosas, arbustivas altas en proteína y otros tipos de fuentes forrajeras, pero básicamente los conocidos como pastos de corta, que son principalmente todos los que pertenecen a la familia de los Pennisetum purpureum. Ahí estoy hablando del king grass, del mar alfalfa, del camerún, del gigante, del elefante. Ahí entran el clon 51, el Cuba 22. Ahora está de moda el capiazú, traído de Brasil, y en específico ahorita voy a dar ciertas tendencias o comportamientos que ya hemos estado pudiendo analizar en el uso de él. Ya yo hice algunas valoraciones. Vamos a generar más datos todavía, pero se pueden utilizar, claro que sí. ¿Cuál es el tema? Yo creo que ningún pasto es bueno ni es malo, ni ningún sistema es bueno o es malo. Lo que está bien o está mal es la aplicación, es la forma en que adoptamos la tecnología. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo principal que tiene que tener el ganadero en cuenta cuando valora estas pasturas, estas fuentes, es lo siguiente: ¿para qué fueron desarrolladas? ¿Para qué fueron mejoradas? Si nosotros vemos los análisis que se hacen comúnmente en las fincas en las que trabajamos, algunas publicaciones que se realizan anualmente y todo, vamos a ver que los pastos de corta son nutricionalmente, en promedio, yo los describiría menores que los mismos pastos de piso, que los mismos pastos de potrero. Y tiene toda una lógica, es porque ellos fueron seleccionados para producir mayor biomasa, mayor cantidad. Claramente, si analizamos a la altura a la que se corta un pasto de corta versus a la altura a la que un animal entra a una pastura a cosechar el potrero, es claro que es 3 veces mayor, de 3 a 4 veces mayor la producción de biomasa en uno que en el otro. Es por eso que cuando cortamos los pastos rinden de 3 a 4 veces más las pasturas de corta. Lo que pasa es que la naturaleza es perfecta en sí. No hay manera de que tengas un pasto tan alto en biomasa y que sea también alto en valores nutricionales. ¿Ok? Esas dos características no siempre se llevan. Por eso es que eso técnicamente lo que hacemos es buscar el punto medio o el punto de inflexión donde tenemos una buena producción de biomasa y una buena calidad nutricional. ¿Ok? Pero no podemos esperar o creer, o algunos técnicos tienen datos erróneos que comparten a veces con los productores, y eso es un problema no porque no lo están haciendo de mala fe, sino porque con esos datos el productor toma decisiones. Entonces, si estás tomando decisiones basado en datos erróneos, es muy probable que la decisión sea errónea, la que se tomó. Ese es el único defecto que yo le veo. Entonces, ¿por qué? Porque el productor cree que sembrando un pasto de estos va a tener un montón de biomasa. No tengo discusión con eso, eso está más que claro, pero no un montón de calidad nutricional. No hay manera de que un pasto sostenga toda esa biomasa de manera aérea teniendo mucho contenido nutricional, porque fisiológicamente ese pasto tiene que depositar más tejido estructural, más tejido de sostén, como si fuera el esqueleto, como si fuera el esqueleto. ¿Ok? Una persona mucho más grande tiene que tener mucho más hueso para sostener todo ese cuerpo arriba. Yo hago estas comparaciones, ¿verdad? Para poder entender que el ganadero pueda tal vez palpar mejor lo que quiero decir. Entonces, está bien, estos pastos crecen, dan mayor producción de biomasa, pero sus contenidos nutricionales son más bajos. Eso el ganadero debe tenerlo en cuenta. Porque el problema es creer que vas a sembrar una mar alfalfa, vas a cosechar 3 veces más que cualquier otro pasto y que vas a tener un 16 de proteína cruda. La realidad es que no. Tal vez bajo ciertas condiciones de altura de corte, sistema de fertilización, muy buena época del año,
tienen que haber valores altos, pero el promedio de eso siempre va a andar desde un 7 a un 9. Valores buenos son un 11. Entonces la gente tiene que tener eso claro. Esos pastos no tienen los valores nutricionales que se presumen o que se esperan. Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Estoy diciendo que son malos? No. Estoy diciendo que hay que conocer para qué son. Vas a tener mucha biomasa, vas a poder mantener bastantes animales. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha comida, no la comida de mejor calidad. Ahí es donde el ganadero sopesa. Bueno, yo tengo poca tierra, yo no tengo tanto, necesito mantener varios animales para ser rentable, entonces me voy a basar en un pasto de estos. Y yo sé que refuerzo mucho en la canoa. Mi nutricionista tiene que hacerme dietas más reforzadas en la canoa, porque el pasto mío lo que sirve es como fuente de fibra, como fuente de volumen para tener esos animales en mantenimiento, en rumia. Y es que el animal y el sistema digestivo se mantenga sano y por ende yo lo pongo a ganar peso ya con el suplemento. Pero siempre tiene que saber que el que quiere engordar eficientemente animales o desarrollar animales eficientemente o producir leche eficientemente con pasturas mejoradas, tiene que sobrecargar la canoa. Cuando digo la canoa me refiero al suplemento. Ese suplemento tiene que ser más fuerte porque ellos son bajos en energía y bajos en proteína. Su valor promedio, hablando de kilocalorías, va a andar en 2100, 2000 kilocalorías de energía digestible. Y su valor de proteína va a andar rondando el 8 el 9%. ¿Estamos? Entonces no son valores realmente aceptables. En energía neta de lactancia estamos diciendo que eso es un 1, un 1,1 megacalorías de energía neta de lactancia contra un pasto mucho más energético de porte bajo que pueda tener 1.2, 1.3, 1.4. Recuerden que hablando de megacalorías, eso es bastante la diferencia. Entonces, ¿dónde está el punto? En que el ganadero sepa cómo lo va a meter en la dieta. El ganadero, su nutricionista, su asesor, quien sea que lo esté ayudando, o él solo, que sepa cómo lo tiene que meter en la dieta, que sepa que debe reforzar la dieta con algo más, porque él da muy buen volumen, pero no da tanto concentración nutricional en los tejidos que va a cosechar. Eso es uno de los factores que tiene que tener importante. Otro factor que tiene que tener importante es que si usted habla, se ha mejorado mucho, soy consciente que se ha mejorado mucho a través del tiempo, pero si usted habla o ve, observa en promedio de qué tamaño son los pastos de corta, el ganadero tiende a dejarlos muy largos. Voy a hablar en tiempo. Tiende a dejarlos inclusive rondando los 3 meses. Usted se encuentra pastos de corta, pasteras de 90 a 120 días. Eso en sentido figurado es madera, eso es fibra, eso está un material altamente lignificado. La conversión alimenticia se va a bajar. Los kilos de comida que necesita un animal para producir el mismo kilo de peso, se va a aumentar muchísimo los kilos de comida. ¿Por qué? Porque le saca muy poquito, le extrae poca calidad a cada kilo de pasto. Entonces es un concepto de eficiencia. Y usted dice, sí, pero eso no es tanto, es que el ganadero no mide eso, no, es que quiebra, el ganadero quiebra. Porque mete toretes, hace inversiones, mete ganado, compra el ganado a un precio, vende a otro y al final el margen de ganancia fue muy bajo porque el toro convirtió un poco, porque el toro comió un poco, porque es tan fibroso que eso se mantiene mucho tiempo dentro del animal tratando de ser digerido. Ese es el famoso efecto negativo que hay o correlación negativa que hay entre la FDN, la fibra detergente neutra de los pastos, y el consumo voluntario de materia seca. Pastos muy lignificados, pastos muy fibrosos, va a reducir la cantidad, la capacidad de comer de un animal. ¿Por qué? Porque queda lleno, pero queda lleno con volumen, con fibra, no con nutrientes de alto pasaje. Entonces, ese es uno de los temas que hay. Entonces, yo diría, no me gusta hablar en días porque, como lo he dicho anteriormente en los videos que hacemos, como lo hemos dicho siempre con el maíz, los días son muy engañosos, agronómicamente hablando. No es lo mismo 45 días de que hace buen sol en las mañanas y lluvia por las tardes a 45 días en invierno. Una planta se queda totalmente desfasada en producción. No es lo mismo 45 días de puro verano, sin nada de lámina de agua en el suelo.
un solazo, buena fotosíntesis, pero no hay agua donde están los nutrientes en solución y las raíces no pueden absorber y por ende no van a traslocar y no va a haber crecimiento. Entonces a mí no me gusta en días, pero siempre el ganadero y la gente me lleva a la pregunta días. Entonces yo diría que en términos generales, de mi humilde experiencia, yo les podría decir que los pastos de corta en Costa Rica, todos los anteriormente mencionados, no deberían cosecharse a más de 60 días. No deberían cosecharse a más de 60 días, que son 2 meses. El promedio debería andar entre los 45 y 50 días de edad. ¿Para qué? Para encontrar un buen volumen. Ya ese tamaño es por mucho una planta de 1,60 m, 1,70 m fácilmente, hasta de 2 metros y con la mayor concentración de nutrientes. Todavía no se ha encañado tanto, todavía no se ha hecho un material tan senescente abajo, entonces puedes cosechar con buena calidad. Recordemos que los pastos de corta, siempre el ganadero los corta muy abajo, lo más 10 centímetros del suelo. Ahí estás cosechando mucha caña también. No como cuando cortamos maíz para ensilaje que cosechamos a 25, 30 centímetros del suelo. Entonces dejamos ahí como materia orgánica, dejamos la parte cañosa. Aquí como la planta tiene rebrote, el ganadero corta a 7, a 10, a 15 centímetros del suelo. Lleva mucha caña, lleva mucha parte fibrosa y eso lo que va a hacer es limitar el rendimiento de los animales. Ese es uno de los temas que hay que tener bien claro ahí, que son pastos de alta producción de biomasa, de cantidad de comida, de tonelaje, más no necesariamente de alta concentración nutricional. ¿Okay? Entonces es simplemente ni malo ni bueno, simplemente lo que ocupamos es que el nutricionista que está dando acompañamiento a ese ganadero tome eso en cuenta para que pueda hacer la dieta y que el ganadero no se quede esperando cosas de esa dieta que no van a llegar, que ahí es donde está el problema. Porque yo compré un flujo de caja, porque yo compré alimentos, porque yo voy a pagar fletes, porque yo voy a comprar minerales, pensando en una dieta que no va a llegar. Entonces eso hay que tener en cuenta. Voy a hablarles de las pocas experiencias que yo tengo con el pasto que está de moda de corte capiazú. Yo tengo varios trabajos no muestreos que hemos mandado a hacer tanto en Costa Rica está ganando mucha fuerza, como algunos amigos y fincas que yo asesoro en Panamá, donde lo he tenido la oportunidad de muestrearlo y de verlo. Yo lo que creo es que hay un problema, nada más. Es un problema tanto para la nutrición a la hora de hacer dietas como para la gente que lo quiere ensilar. ¿Cuál es el problema? El capiazú es una planta grande, vigorosa, produce más tamaño y más biomasa que las que estamos acostumbrados a ver nosotros acá, todos los otros Pennisetum, pero tiene niveles altos de proteína, muy buenos. Estoy viendo valores de 16, 18, he encontrado hasta de 20 de proteína sin mayor fertilización, pero tienen poca materia seca. Y recuerden que eso es un efecto engañoso. He visto y la materia seca promedio me ha salido muy baja, entre un 15 y un 11%. Me dan los análisis que tenemos y se han mandado a hacer a laboratorios, muchos los he hecho yo. Yo mismo hago las pruebas de materia seca y me salen muy bajas los valores nutricionales de materia seca, las concentraciones de materia seca, perdón. Entonces, eso sí es un problema, porque usted ve mucho volumen, ve mucha proteína, pero es volumen en agua. Recordemos que la materia seca es donde están la energía, la proteína, los carbohidratos, el extracto etéreo, que es la grasa, los minerales, todo está en la materia seca, porque lo inverso a materia seca es humedad, es agua. Entonces, la observación que yo estoy viendo, tener un pasto que me crece un montón, que tiene un montón de proteína, pero la proteína está... Entonces tiene un 18 de proteína, pero la proteína está en la materia seca y la materia seca apenas es un 11. Entonces es un 18 de 11, no es un 18 de esos kilos que yo estoy viendo. Entonces creo que eso hay que verlo. Hay que compararlo con los datos brasileños, hay que buscar ciertos datos que ellos tienen, ellos lo están usando allá, para poder nosotros tomarlo en cuenta, porque si no estás cosechando muchísima agua. El problema es basarse en niveles de materia seca tradicionales que tienen los pastos de corta en Costa Rica. El promedio anda en 25
24, 25, 28, los más pasados. Algunos llegarán a 30, pero no es lo común, ya eso son plantas muy viejas. El promedio es un 25% en mi experiencia, para pastos de corta, contra un capiazú que lo ves vigoroso, lo ves grande y todo, pero apenas tiene un 11, un 15, es un problema porque es muchísima agua. Y ese problema tiene ese defecto principalmente a la hora de ensilarlo, en nutrición en general, porque no quieres alimentar agua, quieres alimentar materia seca, que es donde van los nutrientes, pero a la hora de ensilar, como son pastos de corta, que crecen muy rápido y que la gente lo que hace es ir ensilando, tiene un problema mayor, porque los ensilajes, cuando se hacen en términos generales, cuando se realizan ensilajes con porcentajes de materia seca menores a 30%, se avinagran mucho. La fermentación tiende mucho a ácido acético. De hecho, lo vemos porque cuesta mucho bajar el pH. Si el pH promedio de un buen ensilaje debería andar debería andar abajo de 4, cuando ensilamos pastos con tanta agua, el promedio siempre anda en 4.5, 4.6, 4.3, cuesta bajarlo más. Eso quiere decir que se ensiló, pero la fermentación se cambió. Hay que ser muy fuerte en inoculantes, hay que ser muy fuerte en compactación, pero si compactas mucho también machucas porque son pastos llenos de agua, entonces va a haber mucha escorrentía por efluentes, ahí se va el ácido láctico que se produjo. Entonces sí, hay que tener cuidado. ¿Cómo lo hemos corregido? Y es una práctica bien común. Bueno, hay gente que hace un presecado, que es que lo deja somaguear un poco, pero en volumen eso no es real que se pueda hacer. Entonces lo que hacemos es que a la hora de ensilarlo, cuando hacemos las capas, le ponemos maíz molido, le ponemos destilado de maíz, le ponemos semolina, le ponemos alguno de estos subproductos que es bueno en materia seca, que absorbe, que seca, que entrapa, como dice el costarricense, que entrapa esa humedad, y entonces se genera la materia seca adecuada, se ponen las bacterias y entonces llevamos a 30 o arriba de 30 la materia seca y el silo da un buen perfil fermentativo. De lo contrario se avinagra mucho. Estas son las experiencias que tenemos con pastos de corta.